¿Alguna vez has escuchado la historia de la chica que soñaba con casarse con un millonario, creyendo que ese sería el final de todos sus problemas? Pues hoy te traemos una historia que te hará reflexionar sobre lo que realmente significa el amor, y sobre todo, la importancia de conocer quién es en verdad esa persona especial con la que compartimos nuestra vida. Esta es la historia de Sofía, una chica humilde que se casó con un millonario, pero lo que descubrió después la dejó sin palabras. Quédate hasta el final porque esto te sorprenderá. Sofía era una joven sencilla, de esas personas que llevan consigo una nobleza que no se encuentra todos los días. Nació y creció en un barrio humilde de la ciudad, en una pequeña casa compartida con sus padres y sus dos hermanos menores. La familia siempre había tenido lo justo y necesario, pero jamás había alcanzado el lujo. Aún así, sus padres habían puesto todo su esfuerzo para enseñarles a ella y a sus hermanos los valores del trabajo duro, el respeto y el amor hacia los demás. Desde pequeña, Sofía sabía lo que era esforzarse por cada cosa que obtenía. Ayudaba a su madre en casa, cuidaba de sus hermanos. Cuando cumplió la edad suficiente, buscó un trabajo en una cafetería local. No era una vida fácil, pero ella jamás se quejaba. Su espíritu estaba lleno de esperanzas y sueños, y en sus momentos de soledad se permitía imaginar cómo sería una vida diferente, una en la que no tuviera que preocuparse por el dinero. La cafetería donde trabajaba era pequeña, pero acogedora. Día a día, atendía a clientes de todas las clases sociales, desde oficinistas que venían a tomar su café matutino hasta personas de más dinero que, de vez en cuando, aparecían en busca de un lugar tranquilo para relajarse. Sofía observaba esas vidas con curiosidad, y aunque sabía que había diferencias, a veces se imaginaba cómo sería estar del otro lado del mostrador, como alguien que solo pasaba por la cafetería sin más preocupaciones. Por las noches, cuando terminaba su turno y regresaba a casa caminando, soñaba despierta con una vida de comodidades. Su mayor anhelo no era la riqueza por sí misma, sino tener la tranquilidad de saber que podría darle a su familia un hogar seguro y cómodo, que no tendría que preocuparse si el dinero no alcanzaba para las cuentas o si había un imprevisto. Ella solo deseaba darles un descanso, una oportunidad de vivir sin el peso constante de las dificultades económicas. Sofía se refugiaba en estos sueños porque, en su realidad, se enfrentaba constantemente a los desafíos de la vida. A veces, cuando llegaba el invierno y su casa apenas mantenía el calor, o cuando su madre se preocupaba por cómo iban a cubrir ciertos gastos, Sofía sentía una mezcla de impotencia y esperanza. Anhelaba encontrar la manera de darles una vida mejor, de aliviarles el peso de la pobreza que los había acompañado siempre. Pero no importaban cuántas dificultades enfrentara, Sofía jamás dejaba de sonreír ni de ayudar a los demás. Su calidez y amabilidad eran palpables, y quienes la conocían decían que su mayor riqueza era su corazón. Todos en el barrio sabían que podían contar con ella, ya fuera para un consejo, una sonrisa o un poco de ayuda. No importaba que ella misma tuviera poco, siempre encontraba la manera de dar. Al cumplir los 23 años, Sofía seguía soñando con una oportunidad que cambiara su vida. No tenía grandes lujos ni posesiones, pero su mayor tesoro era su familia y la ilusión de que, algún día, el destino le sonriera. A veces, se preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de vivir una vida diferente, como la de esos clientes que veía en la cafetería, que parecían ajenos a las preocupaciones diarias que para ella eran tan comunes. Así que mientras esperaba, Sofía se entregaba de lleno a su trabajo, disfrutando de los momentos simples, la calidez del café recién hecho, las conversaciones con los clientes habituales, y ese sentimiento de satisfacción que le daba saber que, aunque su vida no era perfecta, ella hacía lo mejor que podía con lo que tenía. Fue en este contexto de sueños y anhelos donde Sofía, sin siquiera imaginarlo, estaba a punto de encontrar algo que cambiaría su vida por completo. La chica humilde, de corazón generoso y manos trabajadoras, estaba a punto de cruzarse con alguien que haría realidad esos sueños de una vida diferente, aunque no de la manera que ella esperaba. Un día como cualquier otro, en medio de su rutina en la cafetería, algo inesperado sucedió. Era una mañana fría, de esas en las que el aroma del café humeante llenaba el lugar, y Sofía estaba detrás del mostrador, sirviendo con su habitual sonrisa. Fue entonces cuando vio entrar a un hombre que no parecía del barrio.
Vestía un elegante abrigo de lana, y sus zapatos relucientes contrastaban con el modesto entorno de la cafetería. Parecía de aquellos que solo pasan de largo, que entran, miran alrededor y se van buscando un lugar más lujoso. Sin embargo, para sorpresa de Sofía, él se acercó al mostrador y la saludó con una sonrisa cálida. Este hombre era Lucas. En cuanto entró, algo en su porte captó la atención de todos, incluso la de Sofía, aunque ella trataba de disimular. Lucas parecía tener esa aura que solo se ve en las películas o en las personas de revistas. Un hombre atractivo, de modales impecables y una mirada penetrante. Su voz era suave y sus palabras llenas de cortesía, lo cual no era común en los clientes que Sofía solía atender. Lucas pidió un café sencillo, algo que llamó la atención de Sofía. Se notaba que podía pagar cualquier bebida en cualquier lugar de la ciudad, pero eligió un café común en aquella cafetería modesta. Ella lo atendió con una mezcla de profesionalismo y nerviosismo, aunque él, con una sonrisa, le hizo preguntas casuales sobre el lugar, sobre el café, y finalmente, sobre ella. La curiosidad de Lucas hacia Sofía la sorprendió. No estaba acostumbrada a que alguien como él mostrara interés en su vida. Con el pasar de los días, Lucas comenzó a frecuentar la cafetería. Siempre a la misma hora, siempre con una sonrisa en el rostro, y siempre pidiendo el mismo café sencillo. A veces charlaban un poco más, y en esos breves momentos, Sofía descubría detalles que hacían que él le pareciera diferente a los otros hombres que ella conocía. Lucas hablaba con sencillez, como si no le importara tanto su riqueza, sino el disfrutar de las pequeñas cosas. Era una faceta de él que, de algún modo, Sofía admiraba profundamente. Cada día, Sofía se encontraba anticipando su llegada. Aunque trataba de mantenerse profesional, había algo en Lucas que la hacía sentir especial. Él siempre le preguntaba cómo estaba, escuchaba sus respuestas con atención, y la hacía sentir que ella era importante. Un día, después de un rato de conversación, él le confesó que iba a la cafetería no solo por el café, sino también porque disfrutaba de su compañía. Esa confesión hizo que el corazón de Sofía latiera con fuerza. Ella, la chica humilde que jamás había tenido una oportunidad como esta, comenzaba a pensar que tal vez algo especial estaba sucediendo. Con el tiempo, sus charlas se volvieron más profundas. Lucas le contaba sobre su vida, sobre los viajes que había hecho, las cosas que había visto, y también sobre sus dificultades personales. Aunque él vivía en un mundo de lujos, Sofía notó que también había una parte de su vida que no era fácil. Le hablaba de la presión que sentía en su familia, de las responsabilidades de su empresa, y de lo difícil que era, a veces, encontrar a alguien con quien simplemente pudiera ser él mismo, sin pretensiones. A medida que estos encuentros continuaban, Sofía comenzó a sentir que ese hombre, que venía de un mundo tan distinto al suyo, era alguien en quien podía confiar. Se sintió conmovida de ver que, detrás de esa imagen de éxito, había una persona que también buscaba comprensión y compañía. Y Lucas, por su parte, se sentía atraído por la frescura y sinceridad de Sofía, quien, sin darse cuenta, le ofrecía algo que él había estado buscando sin éxito en su vida de lujo: autenticidad. Las visitas de Lucas se volvieron casi diarias, y ya era evidente que ambos estaban desarrollando una conexión especial. Él la invitaba a tomar café después de su turno, o a dar paseos por la ciudad, donde charlaban de todo un poco. Sofía se sentía como en un sueño, cada día más segura de que había encontrado a alguien con quien podía imaginar una vida diferente. No solo por la posibilidad de un futuro cómodo, sino porque, por primera vez, sentía que alguien la veía realmente, que la valoraba por quien era, y no por lo que tenía o lo que podía ofrecer. Finalmente, después de varias semanas de encuentros y conversaciones, Lucas hizo algo que dejó a Sofía sin palabras. Una noche, mientras la acompañaba a casa, él se detuvo frente a su puerta y, con una mirada sincera, le confesó sus sentimientos. Le dijo que admiraba su fortaleza, su bondad, y que sentía una profunda conexión con ella. Después de tantos años rodeado de personas interesadas solo en su dinero o en su estatus, se había enamorado de alguien que no tenía otra riqueza más que su sinceridad y su buen corazón. Sofía, por supuesto, sintió una mezcla de alegría y miedo. No podía creer que alguien como Lucas,
un hombre de mundo y fortuna, estuviera interesado en ella. Era un sueño hecho realidad, y en su mente comenzó a imaginar que, tal vez, aquel amor podría ser la oportunidad de una vida mejor. Las dudas y la inseguridad también aparecieron. ¿Podría alguien tan diferente como Lucas comprender realmente su vida y su mundo? Pero al ver la ternura en sus ojos, Sofía decidió dejarse llevar por la oportunidad. Poco tiempo después, y entre los susurros emocionados de las personas cercanas, Lucas le propuso matrimonio. Sofía aceptó, llena de ilusión. Creía que, finalmente, su vida estaba a punto de cambiar, y que ese amor representaba una oportunidad única. Se casaron en una ceremonia hermosa, rodeados de amigos, familia y el inconfundible ambiente de cuento de hadas que Sofía siempre había soñado. Todo parecía perfecto: el vestido, la música, las miradas cómplices de ambos. Para Sofía, cada momento era un sueño hecho realidad. Sin embargo, Sofía estaba a punto de descubrir que, a veces, los sueños pueden esconder realidades inesperadas. En medio de tanta felicidad, no se imaginaba que aquel hombre que parecía perfecto no era quien aparentaba ser. Después de una boda como de ensueño, Sofía y Lucas comenzaron su vida juntos. La luna de miel fue todo lo que Sofía alguna vez había imaginado y más. Recorrieron destinos lujosos, playas exóticas, y Lucas, en esos primeros días, fue un esposo perfecto. La trataba con una dulzura que hacía que Sofía se olvidara de cualquier duda que pudo haber tenido. Se sentía, por primera vez, parte de un cuento de hadas en el que todas las piezas parecían encajar. Al regresar a su nueva vida en la gran mansión de Lucas, Sofía estaba deslumbrada. La casa era inmensa, con habitaciones llenas de muebles elegantes y antigüedades valiosas, cuadros en las paredes y jardines cuidados por equipos completos de jardineros. Sin embargo, a pesar de todo ese lujo, algo en el ambiente era frío y distante. Los trabajadores de la casa la saludaban de manera cortés, pero sin la calidez que ella estaba acostumbrada en su vida anterior. De algún modo, ella sentía que allí no había espacio para ella, sino solo para la imagen de esposa de Lucas, una figura que debía mantenerse impecable y en silencio. Al principio, Sofía intentó adaptarse. Pensaba que era solo cuestión de acostumbrarse a su nueva vida, una vida llena de normas y eventos sociales que jamás había imaginado. Pero pronto, los primeros indicios de algo extraño comenzaron a aparecer. Lucas, quien antes parecía tan atento y comprensivo, empezó a hacer comentarios sobre la manera en la que Sofía vestía y hablaba. Una tarde, mientras se preparaban para una cena con socios de Lucas, él la miró de arriba abajo y con una expresión crítica, le sugirió que se cambiara de ropa. Ese vestido no es apropiado para la imagen que debemos proyectar, le dijo, en un tono que Sofía no había escuchado antes. Ella, sin querer hacer un problema, accedió sin preguntar, aunque una sensación incómoda comenzó a asentarse en su corazón. Día tras día, estos comentarios se volvieron más frecuentes. Lucas tenía opiniones sobre cómo debía comportarse, qué debía decir y hasta qué temas debía evitar en las conversaciones con sus amistades. Sofía comenzó a sentirse atrapada en una imagen que no era ella, en una versión ideal que Lucas parecía haber creado. Cuando ella intentaba hablar de sus propias ideas o de los temas que le interesaban, Lucas la interrumpía y cambiaba de conversación, restándole importancia. A veces, frente a los amigos y socios, hacía comentarios sutiles sobre su falta de experiencia en la alta sociedad o su carácter un poco rústico, cosas que parecían pequeñas, pero que poco a poco fueron lastimándola. Uno de los momentos más dolorosos para Sofía fue cuando Lucas, en una ocasión, sugirió que dejara de ver tan frecuentemente a su familia. Le explicó que, ahora que era su esposa, debía concentrarse en integrarse a su nuevo círculo social. Insinuó que el ambiente y la vida de su familia ya no eran apropiados para su nueva posición. Sofía quedó atónita. Su familia era lo más importante para ella, y la idea de alejarse de ellos, de distanciarse de sus raíces, era algo que no podía concebir. Los días comenzaron a llenarse de silencios incómodos y tensiones que nunca antes habían existido entre ellos. Sofía empezó a notar que, cada vez que intentaba hacer algo por su cuenta o tomar una decisión, Lucas intervenía, recordándole cómo debían ser las cosas.
Al principio pensó que era solo una fase de adaptación a su nueva vida, pero cada vez se hacía más evidente que Lucas no veía en ella a una compañera, sino a alguien que debía moldear a su conveniencia. Los eventos sociales eran otro punto de tensión. Lucas insistía en que Sofía lo acompañara a todas las reuniones, donde él se aseguraba de que ella mantuviera una imagen perfecta, impecable. Durante estas reuniones, Sofía debía permanecer en silencio mientras él hablaba con sus colegas y socios, y las pocas veces que intentaba integrarse en la conversación, Lucas la interrumpía o cambiaba de tema. En esas ocasiones, ella se sentía invisible, como si no tuviera voz ni lugar en la vida de su propio esposo. La situación empeoró cuando un día, después de una pequeña fiesta en su mansión, Lucas se acercó a Sofía y le pidió que dejara de invitar a sus amigos del barrio a los eventos. Le explicó, con un tono distante, que no quería que la imagen de la familia se viera afectada. Ese comentario fue un golpe duro para ella, quien veía en esos amigos a personas que siempre habían estado a su lado, sin importar sus circunstancias. Para Sofía, esa actitud de Lucas no solo era hiriente, sino que la hacía sentir cada vez más aislada de quienes realmente la conocían y valoraban. Cada comentario y cada gesto de Lucas iba desgastando la confianza y la alegría que Sofía alguna vez había sentido al estar a su lado. Poco a poco, fue dándose cuenta de que el hombre que había conocido en la cafetería, el hombre amable y sencillo que parecía comprenderla, ya no estaba allí. En su lugar, había alguien exigente, frío y controlador, que parecía ver en ella solo una figura que debía encajar en sus expectativas. Un día, en medio de esta angustia silenciosa, Sofía se encontró mirando su reflejo en el espejo. Apenas reconocía a la persona que veía. La alegría de sus ojos parecía haberse desvanecido, reemplazada por una mirada de tristeza y resignación. No podía entender en qué momento todo había cambiado, ni cómo el amor y la ilusión que una vez había sentido habían desaparecido tan rápidamente. Era posible que el amor de Lucas solo hubiera sido una ilusión, un capricho pasajero que desapareció una vez que la tuvo a su lado. A pesar de estos pensamientos, Sofía intentaba convencerse de que tal vez era ella quien debía esforzarse más por adaptarse, que tal vez solo necesitaban tiempo para encontrar un equilibrio. Pero el sentimiento de soledad y desilusión seguía creciendo. Con cada comentario hiriente, cada mirada de desaprobación y cada intento de control por parte de Lucas, Sofía se daba cuenta de que, quizás, la vida de ensueño que tanto había deseado no era lo que realmente imaginaba. Así, los días se convirtieron en una lucha silenciosa para Sofía. Aunque por fuera todo parecía perfecto, en su interior, ella comenzaba a sentir que estaba perdiendo una parte de sí misma. El clima en la mansión de Lucas se volvía cada día más tenso y sofocante. Los comentarios hirientes y la actitud controladora de Lucas ya no eran situaciones aisladas, sino el tono constante de su relación. Sofía sentía como cada uno de estos momentos la debilitaba un poco más, robándole poco a poco la confianza que una vez tuvo en él y, peor aún, en sí misma. Había pasado de ser una joven que soñaba con un futuro brillante a una mujer atrapada en una vida de lujo vacío, sin rumbo y llena de apariencias. Una noche, después de una cena en la que Lucas la había dejado en ridículo frente a sus socios, Sofía no pudo contener las lágrimas. Se encerró en su habitación, preguntándose si había tomado la decisión correcta al casarse con él. ¿Dónde estaba aquel hombre amable y atento que conoció en la cafetería? El Lucas que se encontraba frente a ella ahora era un completo desconocido, una versión que la trataba como a un objeto decorativo, sin voz ni voto. Cansada de tanta frustración y angustia, Sofía decidió enfrentar sus dudas. Decidió investigar por sí misma si algo más profundo estaba sucediendo. Así, una tarde en la que Lucas salió a atender unos asuntos de negocios, Sofía se dirigió a la oficina de él, una habitación en la mansión a la que él le había dicho en varias ocasiones que no había motivo para que entrara. Era la única habitación en la que Sofía no se sentía bienvenida, siempre mantenida bajo llave cuando él no estaba en casa. Pero esa tarde, la puerta estaba entreabierta. Sofía, guiada por la mezcla de sospecha y curiosidad, entró al despacho. La oficina estaba ordenada, con estanterías llenas de documentos, contratos y otros papeles organizados. Sofía no sabía muy bien qué buscaba,
pero sentía una necesidad urgente de comprender por qué Lucas había cambiado tanto. Mientras revisaba algunos archivos, encontró una carpeta marcada con su nombre. Al abrirla, descubrió una serie de documentos legales y financieros. Uno de los papeles en particular llamó su atención: un contrato prenupcial que ella nunca había visto ni firmado. A medida que leía, su respiración se fue acelerando. Allí, en letras frías y legales, estaba detallado un acuerdo en el cual ella renunciaba a cualquier derecho sobre los bienes y las propiedades de Lucas en caso de divorcio. Además, el contrato contenía una serie de cláusulas en las que Sofía, prácticamente, quedaba completamente desprotegida en cualquier tipo de disputa legal. Pero lo más perturbador no era solo el contrato en sí, sino que, en una de las páginas, descubrió una lista de los objetivos que Lucas había anotado en el momento de conocerla. Frases como mantener la imagen de filantropía, proyectar una familia y asegurar que no se infiltre en las finanzas le helaron la sangre. Todo parecía un esquema cuidadosamente planeado. Lo que ella había interpretado como un amor genuino y espontáneo era, en realidad, una estrategia. Lucas, al parecer, la había visto como una oportunidad para cumplir con la imagen de hombre estable y familiar que necesitaba mostrar a sus socios e inversores. Él jamás la había amado, simplemente la había elegido porque representaba algo que podía controlar y moldear. Cada palabra que leía en esos documentos le dolía como una herida nueva. La amabilidad, las atenciones, las promesas, incluso los detalles románticos que habían marcado su noviazgo, no eran más que una fachada. La ilusión que había construido sobre ese hombre, la vida de ensueño que creyó haber alcanzado, se desmoronaban frente a ella en pedazos dolorosos y fríos. Pero en lugar de sentir solo tristeza, Sofía comenzó a experimentar una mezcla de ira y decepción. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había dejado que alguien la manipulase de esa manera, haciéndola creer en un amor que nunca existió? En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero rostro de Lucas era el de un hombre calculador, incapaz de amar genuinamente, que solo la veía como un medio para conseguir sus propios fines. Sofía se sentó en el escritorio de Lucas, tratando de calmar sus pensamientos. Una parte de ella quería gritar, confrontarlo, exigirle una explicación. Pero al mismo tiempo, sabía que él simplemente encontraría una manera de darle la vuelta, de hacerla sentir culpable o de intentar convencerla de que todo era por su bien. Lo conocía lo suficiente como para saber que, de enfrentarle en ese momento, él actuaría con una calma manipuladora que solo la haría sentirse aún más desamparada. Con los papeles en la mano, Sofía sintió una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Comprendió que Lucas nunca cambiaría, que jamás le ofrecería el amor y respeto que ella merecía. Y entonces, la pregunta que tanto había evitado enfrentar apareció en su mente con fuerza. ¿Qué hacía todavía ahí? ¿Por qué seguía siendo parte de una vida que no le pertenecía, atrapada en una jaula de oro que no hacía más que recordarle la mentira en la que vivía? Esa noche, después de guardar los documentos en su lugar, Sofía volvió a su habitación, pero no para llorar. Ahora sabía que no estaba sola, porque tenía su verdad, y esa verdad le daba el poder de decidir su propio destino. Pasó las horas recordando su vida antes de conocer a Lucas, los momentos simples y sinceros que tanto había valorado. Sabía que no quería seguir siendo parte de un plan que no respetaba su dignidad ni su libertad. La claridad de su decisión creció en ella hasta que, finalmente, tomó una determinación. Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, Sofía tomó su decisión. Sabía que marcharse no sería fácil, dejar atrás aquella vida de lujos y comodidades, y sobre todo, enfrentar el poder y el control que Lucas ejercía sobre ella, parecía una tarea monumental. Pero la verdad que había descubierto le daba una fuerza nueva, una sensación de libertad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ya no estaba dispuesta a seguir siendo la esposa decorativa de un hombre calculador que la veía como un simple peón en su juego de apariencias. Los días siguientes los vivió en silencio. Cada gesto de Lucas y cada palabra suya le recordaban la doble cara que él escondía. En sus charlas cotidianas, Sofía respondía con cortesía, pero en su interior había comenzado a construir un plan para liberarse de aquella situación.
No podía arriesgarse a que Lucas la manipulara de nuevo ni permitirse un error que pusiera en riesgo su salida de esa prisión dorada. Así que, con determinación, empezó a preparar su camino hacia una nueva vida. Lo primero que hizo fue recuperar el contacto con su familia y sus amigos del barrio, aquellos que Lucas había intentado apartar de ella. Sin que él lo supiera, empezó a visitar a su madre en secreto, compartiéndole sus sentimientos y sus miedos. La familia de Sofía se mostró incondicionalmente dispuesta a apoyarla, aunque desconocían todos los detalles de la situación. Al saber que su hija no era feliz, comprendieron que debía hacer algo al respecto. Un día, mientras Lucas estaba fuera de viaje, Sofía comenzó a recoger sus pertenencias más importantes, las que tenían un valor sentimental más allá de lo material. No se llevaba joyas ni vestidos de gala, solo pequeñas cosas que le recordaban quién era en realidad. Fotos, cartas, un libro que había heredado de su abuela, y unas cuantas prendas sencillas que había llevado consigo cuando se mudó a la mansión. Para ella, aquello era más que suficiente, porque no quería llevarse nada que le recordara la vida vacía que había compartido con Lucas. Cuando Lucas regresó, Sofía lo recibió con la misma calma distante que había aprendido a usar en las últimas semanas. Él, confiado y seguro de que todo estaba bajo control, no se percató del cambio en ella, ni sospechó que su esposa ya no era la mujer ingenua que había traído a su mundo como una posesión. Para Lucas, Sofía era solo una extensión de su vida y su imagen, y jamás pensó que podría ser capaz de liberarse de su dominio. Fue una mañana fría cuando Sofía, con la determinación firme en su corazón, tomó la decisión final. Esperó a que Lucas saliera a una reunión importante, se despidió de la mansión sin mirar atrás, y sin decirle a nadie a dónde iba, tomó un taxi que la llevaría al lugar donde realmente pertenecía, su antiguo hogar, con su familia. Cuando llegó, sus padres la recibieron con los brazos abiertos. Aunque estaban preocupados por las implicaciones de su partida, sabían que su felicidad y dignidad valían mucho más que cualquier lujo o prestigio que hubiera dejado atrás. En los días que siguieron, Sofía sintió una paz que había olvidado que existía. A pesar de la incertidumbre y las dificultades que enfrentarían, sabía que estaba en el lugar correcto, rodeada de personas que realmente la amaban y la aceptaban sin condiciones. Pero su historia con Lucas no había terminado todavía. Al enterarse de su partida, Lucas apareció en la puerta de la casa de su familia, furioso y demandando respuestas. Intentó hacerle creer que estaba cometiendo un error, que nunca volvería a tener una vida como la que él le ofrecía. Le lanzó promesas de cambio y disculpas ensayadas, incluso intentó hacerla sentir culpable, insinuando que había sido ingrata y que nunca había valorado lo que él le había dado. Sofía, con una serenidad que Lucas no esperaba, se mantuvo firme. Sabía que él intentaría manipularla una vez más, así que esta vez no le dio el poder de hacerla dudar. Le dijo que ya no quería vivir una vida llena de lujos vacíos, que prefería la verdad y la libertad a una jaula dorada. Le agradeció los momentos felices que le hizo creer que existían, pero le dejó claro que su vida seguiría sin él. Ante esta respuesta, Lucas intentó amedrentarla, amenazándola con los documentos legales que había firmado y con hacer que su vida fuera muy difícil sin él. Pero Sofía, que había recuperado la fuerza y la seguridad en sí misma, le respondió que prefería enfrentar cualquier obstáculo antes que vivir un solo día más atrapada en su mundo de mentiras. Lucas, derrotado y humillado, finalmente comprendió que Sofía no volvería con él. Sin poder ocultar su enfado, se retiró, dejando atrás las palabras hirientes que había usado tantas veces. Para Sofía, aquel momento marcó el cierre definitivo de ese capítulo oscuro de su vida. En los meses que siguieron, Sofía volvió a encontrar la felicidad en la sencillez de su antigua vida. Recuperó su trabajo en la cafetería, donde la gente la valoraba por su calidez y su espíritu. Poco a poco, fue sanando sus heridas, comprendiendo que no necesitaba la vida de ensueño que alguna vez había imaginado para ser feliz. Había aprendido que la verdadera riqueza estaba en la libertad de ser quien realmente era, en la sinceridad de los afectos y en la fortaleza de su propio carácter. La historia de Sofía se convirtió en una lección para quienes la conocían. Fue un recordatorio de que el amor y el respeto son fundamentales, y que ninguna cantidad de lujo o poder puede reemplazarlos.
Ella había logrado liberarse de una relación donde su valor y su voz no eran respetados, y ahora, con el tiempo, se había reencontrado a sí misma. En sus momentos de reflexión, Sofía pensaba en las decisiones que había tomado y en la vida que había dejado atrás. Sabía que no todos entenderían su elección, pero para ella, lo más importante era la paz y la dignidad que había recuperado. Había aprendido que, aunque los sueños pueden hacernos creer en cosas maravillosas, nunca debemos sacrificar quienes somos ni aceptar menos de lo que merecemos. La decisión de Sofía marcó el inicio de una nueva vida. Y aunque nunca había planeado que su historia fuera así, ahora sabía que el verdadero amor, el respeto y la felicidad eran mucho más valiosos que cualquier fortuna. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.